vivencias. El manto de la oscuridad. Una historia anónima basada en hechos reales. Adaptación por Carlos González. Lugar de los acontecimientos. En el estado Mérida, Venezuela. Esta historia se remonta hace 50 años en las montañas andinas de Mérida. Rubén, quien era un joven para la época, hace memoria de cómo era su abuelo, un señor de carácter fuerte, tosco y que no mostraba mucho cariño para sus hijos y nietos. Era un hombre recio y estoico de antaño. Sin embargo, estaba atento a la familia. Era una figura paterna, de autoridad que se hacía respetar y también querer, a pesar de no mostrar tanto afecto. Y eso se demostró el día de su fallecimiento, donde toda la familia se reunió en la pequeña casa en la montaña donde crecieron para darle el último adiós a quien fuera su abuelo por allá en Mérida. Rubén, quien era uno de sus tantos nietos y protagonista de esta historia, para aquella época estaba trabajando en la capital, Caracas, cuando le llegó la fatídica noticia. Dejó todo lo que estaba haciendo para tomar el primer autobús con destino a Mérida, para llegar a tiempo para presentar sus condolencias y acompañar a la familia en su dolor, del que fuera un pilar importante para todos. La pérdida del abuelo fue sin duda un golpe fulminante para todos, así que la familia se dispuso a realizar los rezos y novenarios tradicionales para que su alma encontrara la paz. Y Rubén, al ser muy creyente de esta tradición, se quedó un par de semanas para estar presente en los rezos. A pesar de las circunstancias, el viaje a Mérida hizo que el joven se reencontrara con viejas amistades, y el ambiente campestre hizo que su estadía fuera más amena a pesar del duelo. Lo hizo relajarse, olvidándose un poco del ajetreo de la gran ciudad, aprovechando el momento para distraerse y descansar mientras estaba en su tierra natal. Sin embargo, tuvo que retornar rápidamente a Caracas para arreglar algunos asuntos pendientes y aprovechó la ocasión para regresar con dinero y algunas cosas para ayudar con los gastos de su familia en el campo. Al terminar todos sus asuntos en Caracas, tomó un autobús para regresar a Mérida. El viaje normalmente tomaría 12 horas, así que él salió en el viaje de las 9 de la mañana para llegar entre 9 a 10 de la noche. Era el plan perfecto para evitar cualquier percance. Al fin y al cabo, comparar el ajetreo de la ciudad con el tranquilo campo le dejaron claro dónde él quería estar. Esta vez, para no ser tan silencioso y aburrido del viaje, Rubén se llevó consigo un reproductor portátil, el cual para el tiempo le llamaban Rocola. Se llevó consigo un cassette de chistes jocosos para escucharlo en el camino, que también hizo disfrutar a algunos de los pasajeros en el largo viaje. Sin embargo, su entretenimiento se detuvo cuando el autobús frena de golpe. Y al ver por la ventana, se percata de un accidente en la vía que generó un retraso significativo en el trayecto. Ocurrió que se había derrumbado parte del terreno de la montaña, impidiendo el paso de los autos. Si hubieran cruzado unos segundos antes, probablemente el deslizamiento de tierra se los hubiera llevado con todo y autobús. Gracias a Dios, no hubo ningún siniestro y solo pasaron el susto y 3 horas de espera mientras despejaban la vía de aquel derrumbe. Eso hizo que llegara más tarde de lo planeado a su destino, a las 12 de la medianoche. Para su suerte, los locales comerciales que aún permanecían abiertos a esa hora eran las licorerías. Aprovechó el momento para comprar 2 botellas de miche, el cual es un licor de la zona andina, una caja de cigarrillos y cerillos, cosas suficientes para continuar amenamente a la casa de su familia, ya que para esa hora no había transporte y tenía que subir la montaña caminando, y la casa del abuelo
se ubicaba en una de las zonas más rurales y alejadas de la montaña. El camino era bastante largo y el frío de la noche bastante intenso. A él no le gustaba caminar tan tarde por aquella zona, por lo oscuro y solitario que se tornaba el camino. Habían barrancos que si no estabas pendientes podías caer en la oscuridad, o alguna culebra que te podía morder si no la veías. Pero lo solitario del camino y su oscuridad era lo que más le desagradaba. No había otra opción. Suspiró y se encomendó a Dios para llegar con bien y emprendió su camino. La noche se hizo más presente con cada paso que daba en la montaña. Las nubes negras taparon casi en su totalidad la luna, dejando apenas luz para ver el camino. Eso hizo que Rubén se detuviera un poco para descansar encima de una roca. El frío se hacía más presente, haciendo visible el aliento con cada profunda y agitada exhalación. Al recuperar el aliento, trató de encender la linterna que llevaba consigo, pero esta, por mucho que la golpeara o agitara, no se mantenía encendida a pesar de asegurarse de tener baterías nuevas. Algo cansado, saca un cigarrillo para fumarlo y tener algo de calor. Al tratar de encenderlo con un cerillo, notó que este se encendía pero se apagaba rápidamente. Sacó otro y trató de ser más cuidadoso, pero uno a uno no lograba encender el fuego. Desistió al notar que la caja estaba casi vacía. Las manos le temblaban debido al frío que se acentuó aún más, pese a que el viento había dejado de soplar hace un buen rato y la luna aún no se hacía presente. Para elevar un poco su ánimo, se le ocurrió sacar su rocola y escuchar un buen chiste, pero antes de encenderlo, no pudo evitar un escalofrío que subió por su columna, y al darle play al aparato, solo escuchó el sonido de las ruedas del cassette girando sin emitir un solo sonido de la grabación. Y algo frustrado, sacó la botella de Michi y le dio un buen sorbo, suficiente para relajarse y darle algo de calor para volver a caminar cuesta arriba en la montaña. En algún punto de la subida, empieza a escuchar a lo lejos cómo algo detrás suyo se mueve abruptamente entre la vegetación. Voltea para saber qué era, y como estaba al borde de una barranca, ve desde arriba como una cosa que, lejos de asemejarse a algo que tuviera una forma específica, solo parecía una capa enorme que parecía cubrir todo el cerro de abajo hacia arriba, como un manto oscuro. Y lo que más le hizo acelerar el corazón fue la velocidad en que eso iba dirigiéndose directo a él y el ruido de destrucción que traía consigo. No lo pensó dos veces. Apenas vio eso, su cuerpo reaccionó, corriendo de allí lo más rápido que pudo por su vida. Tiró la botella de Michi y otras cosas, pero la rocola era lo único que se aferraba con desesperación. Corría con todo lo que le daban sus piernas. No se dejaba agobiar por el cansancio. En su cabeza solo resonaban las palabras: corre, huye y sobre todo, no te mueras. Por mucho miedo que tuviera, trató de estar atento y rezando de no caerse de boca para estar a merced de aquella cosa. Así que con la poca luz que la luna podía brindar en el camino, trataba de avanzar todo lo que podía mientras solo escuchaba ese rugido de destrucción que se acercaba cada vez más a él. Su salvación apareció al ver que ya estaba cerca de la casa de los abuelos. Al llegar al recodo, estaba lleno de plantas de café y cambur de lado a lado del camino. Eso lo animó para terminar su recorrido con todo lo que le daban las piernas. No le faltaba nada. Sí podía lograrlo. Faltando pocos metros para llegar a la puerta de la casa, escucha detrás de él cómo van destruyendo las plantas de los cultivos,
como si un tractor pasara por encima de ellas, destruyendo todo a su paso. Al llegar a la puerta de la casa, todo jadeante y casi desmayado por el esfuerzo y temor, la puerta estaba cerrada desde adentro. Gritó a todo pulmón para que le abrieran mientras seguía tratando de abrir la puerta. Pero al notar que no había ni una sola luz encendida en las ventanas, pensó que no había nadie en la casa. Desesperado, golpeó, pateó, forzó y embistió la puerta con tal de abrirla. Todo era válido con tal de no ser alcanzado por esa cosa que ya estaba casi encima de él. ¡Mierda, me lleva!, dice él mientras ve cómo esa cosa está arriba de él, a unos cuantos metros en el aire, a punto de caer para devorarlo. Una oscuridad tan negra y agobiante que pensó era su fin. En el último segundo, como si fuera un milagro, la puerta se abre. Rubén cae de nalgas al suelo y mira a uno de sus primos, quien sin saberlo lo había salvado. Pero el terror aún estaba tan latente y sin tiempo de explicar que le grita a todo pulmón: ¡Ciérrala! ¡Ciérrala ya! Este la cierra rápidamente, creyendo que eran unos bandidos que lo perseguían, pero no esperaba el impacto tan estrepitoso que vino un segundo después de cerrarla. Tanto fue aquel impacto que el golpe le hizo caer al suelo. Rubén se levanta para apoyar la puerta, evitando que se terminara de abrir, y más atrás lo ayuda a su primo sin saber lo que estaba pasando. Ambos forcejeaban para impedir que aquella cosa no lograra entrar, mientras solo escuchaban una destrucción en la parte externa de la casa, como si un huracán estuviera haciendo destrozos, arrasando con todo. Podía ver las láminas del techo tratar de aguantar para no abrirse de aquel ventarrón infernal, mientras los dos hombres daban el todo por el todo, mientras en la parte de afuera embestían con gran fiereza para abrir la puerta. Y de repente, todo se detiene. Por un momento pensaron que todo había pasado. No escuchaban nada, ni la menor de las brisas. Parecía que fuera lo que fuese, se había retirado. Ambos hombres andaban pálidos del susto, y antes de caer agotados al suelo, sienten cómo en la puerta empieza a vibrar, mientras escuchan cómo algo que viene a toda velocidad para embestir a la puerta. El sonido de un nuevo impacto los sacudió, como si la casa hubiera sido golpeada por una gran ola. Había regresado ese huracán destructivo, pero con mayor intensidad. El techo de láminas de zinc se estremecía abruptamente. Se podía sentir que en cualquier momento se iban a desprender. Las robustas paredes se empezaron a agrietar, empezaron a extenderse y formar otras nuevas. Rubén y su primo no sabían qué hacer. Algo dentro de ellos les decía instintivamente que siguieran resistiendo ante aquel ataque. Pero por alguna razón, toda la familia estaba durmiendo profundamente, sin escuchar los embates de aquello que quería entrar y estaba destruyendo su casa. Todo era tan horrible y abrumador que llegó el punto donde el pánico congeló a ambos primos. Como pudieron, colocaron los pocos seguros que tenía la puerta, para después arrinconarse en una esquina, viendo cómo con cada golpe empezó a hacer que la puerta comenzara a ceder y en cualquier momento ver aparecer aquella cosa invadir su hogar. Solo Dios hubiera sabido las consecuencias de aquello. El canto del gallo se hizo escuchar. Como si fuera un milagro, hizo que aquel vendaval destructivo se detuviera.
Y al segundo canto, toda aquella sensación de estar al acecho desapareció inmediatamente. Al mirar el reloj colgado en la pared, marcaba exactamente la 1 de la mañana. De repente, la rocola de Rubén se encendió. Sacó su linterna y sin ningún problema dio luz. Lo mismo pasó con los cerillos, que bastó con solo un movimiento para encenderlos. Nadie, además de Rubén y su primo, fueron los testigos de aquello tan abrumador, cosa que hizo que guardaran el secreto entre ellos y no contarle a nadie de la familia lo sucedido. Sin embargo, lo más sorprendente después de ese suceso eran que todas las grietas que se formaron en las paredes de la casa, producto de aquella ola de destrucción, ya no estaban. La puerta igualmente se veía intacta, como si nunca lo hubieran golpeado. No lo podían creer. Ellos habían visto y experimentado todo aquello. No se lo habían imaginado. Esa noche, no durmieron por el espanto que habían presenciado y por el temor a que eso regresara, hasta que bien temprano en la mañana volvieron a escuchar el nuevo canto del gallo, anunciando un nuevo día. Un tipo de manto destructivo arropando toda una montaña. ¿Qué habrá sido? ¿Algún tipo de entidad? ¿Algún portal que hizo que vivieran Rubén y su primo esa experiencia? ¿O solo fue producto de su imaginación? Cada quien puede discernir al respecto, pero les preguntamos, ¿qué habrá sido ese tipo de evento tan extraño? ¿Alguien ha vivido alguna experiencia parecida o sabe de qué se trata? Los invitamos a dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Y para finalizar, abajo en la descripción les compartimos nuestros enlaces en formato podcast y redes sociales. Les agradecemos por cada like, comentario y suscripción de su parte. Y si saben de alguien que le agrade estas historias, pueden compartirla con todo el gusto del mundo. Esperamos volver a vernos en otra emocionante vivencias. Dios los bendiga.